que en los demás al principio les da toda una introducción de cómo encarar cada uno de los ejercicios. Cada uno no, les da la metodología general, digamos, que van a emplear en el práctico. Este es básicamente geométrico, tiene algo de engranajes de dientes rectos y helicoidales. Es básicamente geométrico y después va a haber un trabajo práctico 7B que va a ser más dinámico y más un práctico de diseño. En este caso va a ser diseño, no selección, porque no van a seleccionar engranes, sino que los van a diseñar. De diseño y cálculo hay otro práctico más. Bueno, nada, está toda la metodología. Les recomiendo que primero se lean toda la metodología de cálculo que está lo primero, todas las fórmulas que van a aplicar, y al final del práctico están las tablas que van a usar, están al fondo del PDF. Sí, acá al final tienen, bueno, otro resumen de ecuaciones de toda la parte geométrica, tanto para helicoidales como para rectos. Y, bueno, en este no tienen tablas, es esto, están las tablas de fórmulas. En el 7B van a tener las tablas para el diseño. Bueno, antes de arrancar con ejercicio, para los ejercicios que tenemos en este práctico van a ver que generalmente van a tener un tren de engranaje, 2 o 3, ¿sí? Y digamos, en esta transmisión por engranes, ¿dónde abrió? Acá está. Ustedes van a tener cada uno de estos engranajes que están acá, ¿a dónde van acoplados? ¿Cómo se sostienen? A un árbol. A un árbol o un eje. Puede ser un árbol o puede ser un eje, ¿sí? Claro. Y a su vez, el árbol o eje, ¿a dónde va? Digamos, ¿cómo va soportado? O un par de cojinetes. Sí, cojinetes. Pueden ser rodamientos o cojinetes, distintos tipos de cojinetes que a su vez van acoplados a un bastidor, ¿sí? Entonces, como la finalidad de este práctico es en función a la potencia que nosotros vamos a transmitir y con la geometría que tenemos en los engranajes acá en esta parte de contacto, vamos a determinar las fuerzas que se ejercen sobre cada uno de nuestros engranajes, algo parecido a lo que estaban viendo en la teoría, que a su vez esas fuerzas se van a transmitir a los ejes o árboles y a su vez se van a transmitir a los cojinetes. Y digamos, en un ejercicio completo o en un diseño completo, van a diseñar tanto el engranaje como el árbol, como van a sacar los datos de las fuerzas necesarias para seleccionar los rodamientos, en el caso de que sean rodamientos, o los cojinetes de contacto o el cojinete que sea, ¿sí? Entonces, en este práctico vamos a partir de los datos de entrada, como en todos los ejercicios, y vamos a determinar las fuerzas que hay en juego en todo el sistema, y después vamos a determinar las fuerzas en los cojinetes. Para eso, para que nos entendamos, acá en el práctico, a lo primero, antes de arrancar, tenemos una notación a emplear, ¿sí? Como le había dicho, vamos a tener las ruedas dentadas, los árboles o ejes y el bastidor, ¿sí? Bueno. Iniciamos con el número 1 para el bastidor de la máquina, ¿sí? Entonces, el bastidor de la máquina nuestra va a ser el número 1, ¿sí? Y después vamos a designar los engranajes de entrada como número 2
Y luego vamos enumerando los engranajes de manera sucesiva, 3, 4 y así hasta la cantidad que tengamos, ¿sí? Hasta llegar al último engrane. Después, a continuación, dice, puede haber varios engranes implicados. Bueno, y por lo regular, 1 o 2 engranes están montados en cada eje o árbol, ¿sí? Si tenemos 2 engranes montados, va a ser un árbol, porque vamos a transmitir la potencia por el árbol, y si tenemos uno solo, va a ser un eje, ¿sí? Y así como vamos a tener montados otros elementos. A los ejes o árboles se los va a designar con letras minúsculas del alfabeto, A, B, C, ¿sí? Entonces tenemos el bastidor 1, ¿sí? Este 2 es por donde entra la potencia, es el engrane 2, el engrane 3 y después los árboles, que yo ahí seleccioné medio el árbol. El árbol va a ser el primero en A y el segundo en B, ¿sí? Entonces, nosotros después cuando acá tengamos las fuerzas, vamos a, ahora abajo está escrito cómo es la anotación para seguir con las fuerzas. ¿Hasta acá vamos? Sí. ¿Por qué arrancás con el número 2? Porque el 1 es el bastidor. El 1, ¿se acuerdan que les dije? Bueno, que lo leímos recién, es, digamos, la caja. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el eje o árbol que está en A va a ejercer una fuerza sobre los rodamientos que están afirmados, acoplados en 1. ¿Sí? Es una anotación. Ustedes podrían arrancar por el 1 y después el 2 y notar al bastidor, no sé, con letras mayúsculas. ¿Sí? Pero es una anotación que sería lo que hace girar el... Uno sería el eje que lo hace girar. El árbol, digo. No, a ver si tengo alguna imagen. Acá, vos ven en esta imagen, fíjense que tienen, bueno, el motor tienen un engrane acá y otro engrane acá, ¿sí? El bastidor sería, vos acá vas a tener un rodamiento y acá vas a tener otro rodamiento, ¿sí? Y bueno, y estos rodamientos van afirmados a unos portacojinetes que son el bastidor, ¿sí? O puede estar dentro de una caja de cambio. ¿Se entiende? Es el elemento, digamos, que contiene los engranajes, nuestra transmisión. ¿Sí? ¿O no quedó claro? Sí, sí. Bueno, volvemos arriba. Entonces teníamos, 1 el bastidor, 2, en este caso el piñón porque es el chico, pero la rueda dentada del engranaje de ingreso de potencia, 3 y así sucesivamente. Y los árboles o ejes con letras minúsculas, ¿sí? Bueno, les leo acá abajo. Con esta notación, ahora se puede hablar de la fuerza ejercida por el engrane 2 contra el engrane 3, ¿sí? La fuerza ejercida por el engrane 2 sobre el engrane 3, ¿sí? Acá en el punto donde está el contacto, ¿sí? El engrane 2 va a ejercer una fuerza sobre el engrane 3. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Dependiendo de la forma del diente, cómo se va a distribuir la fuerza. Pero a su vez, la fuerza va a tener una resultante que va a ser la que va a ejercer el engranaje 3 sobre el engranaje 2, que van a ser iguales de sentido contrario, misma dirección, distinto sentido, ¿no? Entonces, la que está en colorado es la fuerza que 2 le ejerce a 3. Y la que está en verde, la que 3 le ejerce a 2. ¿Sí? Entonces, siguiendo la anotación, la fuerza que el engrane 2 le ejerce al engranaje 3 es la F23. Es esta que está acá. Se las dibujé mal en color rojo. ¿Sí? Esta F23 es esta. ¿Sí? ¿Me siguen?
Sí, Rodrigo. Sí. Bueno, ahora, cuando nosotros de esta fuerza que tenemos acá hacemos una descomposición, como vieron hace un ratito en la teoría, por la forma del engrane, van a tener en este punto que está acá una fuerza radial y una tangencial. ¿No? ¿Me siguen? Estamos en engranes rectos. Bueno, esta fuerza que está acá, la radial, es una fuerza que el engranaje 2 le va a ejercer al eje o árbol A, ¿sí? Que a su vez se va a distribuir en los cojinetes. Entonces, a esta que está acá la vamos a anotar como 2A, ¿sí? Y lo mismo va a pasar acá. La fuerza que se va a generar para acá, radial de compresión, va a ser la fuerza 3B. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. ¿Todos? Sí. Sí, Rodrigo, sí. Bueno, Sí, sí. y después cuando tengan los helicoidales, además vamos a tener unas fuerzas axiales, ¿sí? Entonces, cuando tengamos las fuerzas axiales, lo vamos a tener en 3 dimensiones, vamos a tener que hacer los cálculos en 2 planos. Y bueno, justamente por eso traten de seguir lo más prolijo posible la anotación. Además, más que estamos de manera virtual por ahí con las consultas y eso, para tener todo más o menos lo mismo, ¿sí? Si toman otra anotación, aclárenla. Y además, bueno, como les comenté yo recién, las direcciones radiales y tangencial las vamos a nombrar con la letra R y con la letra T, ¿sí? Por ejemplo, la fuerza 4-3, bueno, en este caso vamos a ver la 2-3 que habíamos visto recién. Habíamos dicho que esta era la fuerza que 2 le ejercía a 3, ¿sí? Entonces, esta va a ser la fuerza tangencial, Ft, que 2 le ejerce a 3, ¿sí? Y la radial va a ser esta, ¿sí? Entonces la vamos a anotar como la FR23, ¿sí? Bueno, creo que quedó claro. Y bueno, vamos a tomar siempre la regla de la mano derecha. Más que nada cuando estemos en 3 dimensiones, ¿sí? Bueno, si está más o menos la anotación, vamos para el ejercicio 1. Bueno, dice, el engranaje cilíndrico recto 2, fíjense, de vuelta, nombramos 2 porque uno teníamos el bastidor, que es este, de la figura. El engranaje cilíndrico recto 2 de la figura gira a 1750 RPM y transmite 2.5 kW al engranaje secundario intermediario 3. Los dentados tienen un ángulo de presión de 20 grados, profundidad completa y un módulo de 2,5. Y bueno, acá tienen los números de dientes para engranaje 3, 20 dientes. Acá va un 2 para corregir. Lo voy a marcar en amarillo, así después lo corrijo. El engranaje 2 tiene 20 dientes, el 350 y el 430. ¿Sí? Tenemos el esquema acá y nos pide que dibujemos un diagrama de cuerpo libre del engranaje 3 y que mostremos las fuerzas que actúan sobre el centro de masa del mismo, como A, ¿sí? El engranaje 3 es este. ¿Cómo partirían para hacer el diagrama? ¿Se acuerdan que el 1 era el bastidor y por donde ingresa la potencia, que es el árbol de entrada que podría ser el motor o entrada de otra transmisión, es este que está acá, el primero es A, ¿sí? Entonces, este momento torsor que está acá
es el que está metiendo potencia al sistema, digamos, en criollo. ¿Sí? ¿Cómo arrancan a dibujar las fuerzas para el diagrama de cuerpo libre del engrane 3? Arrancamos con F2.3, perfecto. Borro. F2.3 vamos a dibujarla en verde. ¿Para dónde va? ¿Para allá o para allá? La primera, claro, tenemos el torque para aquel lado. Entonces, el engrane de 2 está empujando a 3. Está más o menos en una dirección. Ya voy a aprender. Está, pero quedó el cuadrado ese. Está en una dirección más o menos así, ¿no? Entonces, esta es, dijimos, vamos a poner acá, F, vamos a poner más grande, no tanto. Dijimos que esta es la fuerza 2.3, ¿no? Ok. Además, esta la podemos descomponer, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo la descomponemos? Sí, Vamos a dibujarla en amarillo. ¿Cómo la descomponemos? Así y así. ¿No? Vamos a tener vamos a poner más grande. Vamos a tener la fuerza. Es tangencial 2.3, ¿no? Qué complicado que es con esto. Ahí está. Y acá vamos a tener la radial 2.3, ¿no? Listo, ¿estamos? Sí. Pasamos al punto 2. Sí. Ok. ¿Y acá? No estamos nada. Nos falta... O sea, estamos dibujando el diagrama de cuerpo libre del engrane 3. Este está transmitiendo potencia del 2 al 3 y el 3 le está transmitiendo potencia al 4. Entonces acá también hay fuerza en juego. ¿O no? Nos estábamos comiendo estas. Ok. Este engrane, vamos a dibujar con esto. El engrane 2 gira en la dirección que tenemos acá la flechita, ¿no? Entonces, este otro, ¿para dónde va a girar? Sentido contrario. Así. Horario. ¿No? Ok. Como gira en este sentido, ¿qué fuerza le va a ejercer? O cuáles son las que tenemos que dibujar acá. ¿Qué fuerza tenemos que dibujar acá? Acuérdense que estamos dibujando el diagrama de cuerpo libre de 3. Perfecto, la 4-3, no la 3-4. ¿Sí? La 4-3. A ver, tenemos esta flecha que va para allá, este va para aquel lado. Entonces, el engrane 4 va a girar así, ¿no? ¿Me siguen? Sí. ¿Qué fuerza va a ejercer 4-3? ¿Así o así? Está. La que le hace 3 a 4 sería esta. ¿No? ¿Los demás? Sí, pero a mí también. Es la reacción a esa roja. Ok. Claro.
Por eso mismo, o sea, las fuerzas que están son estas dos, está clarito. Nosotros la que debemos, por eso, aunque parezca medio básico, seguir estos pasos y ver cuál es la dirección de cada una de las fuerzas. Perfecto, estas son las dos que están, la colorada y la amarilla, la que nos interesa a nosotros, como estamos calculando el diagrama cuerpo libre de 3, es la amarilla, ¿sí? Que es la que 4 le ejerce a 3, que es la reacción de la de 3 a 4. Bueno, esta. Que se va a llamar, vamos a escribir un poquito más grande, esta es la fuerza que 4 le hace a 3, en amarillo dijimos. Esta es la fuerza que 4 le hace a 3, ¿no? Listo. Y esta, a su vez, la podemos, como dijimos, en tangencial y radial, ¿no? Que va a ser la tangencial 4,3 y la radial 4,3. Listo, estamos. Pasamos al punto 2. Perfecto. Porque si no se nos va a ir para allá el engranaje. Perfecto. Entonces nos falta la reacción, la fuerza que B le hace a 3, que como nosotros después vamos a hacer los cálculos, la podemos poner de la manera que querramos. La podemos poner así y después la vamos a descomponer y vamos a sacar las dos componentes. ¿Sí? ¿Estamos? Esta, como es la reacción en B, la podemos poner esta o podemos poner... O sea, vamos a terminar tomando una así y una así, y después vamos a sacar los valores y vamos a encontrar la resultante. ¿Sí? Y esta sería la fuerza horizontal que B le hace a 3 y esta la vertical que B le hace a 3. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. La resolución, acá está. Fíjense que lo único que nos faltó poner a nosotros fue este ángulo, que lo teníamos como dato en el ejercicio y no lo pusimos. ¿Sí? Porque es el ángulo de presión. ¿Estamos? Sí, porque es el ángulo de presión constructivo con el que está el engranaje. Vamos a tener perfiles de envolvente construidos con ese ángulo de presión. Bueno, está el primer punto. El B nos pide que calculemos los diámetros de paso de los engranes 2 y 3. Diámetro de paso, bueno, geometría pura, arriba están las fórmulas. El diámetro de paso es el número de dientes por el módulo. ¿Sí? Sencillo, están todos los datos. Tenemos los número de dientes, 20 y 50, y el módulo dijimos que era 2,5, calculamos los diámetros de paso. Listo. El punto C nos pide que calculemos la fuerza 2,3 y 4,3, que son estas que nosotros habíamos dicho, esta y esta. ¿Cómo arrancarían a calcularla? Teníamos datos de entrada que tenemos. A ver. Sabemos que el engranaje cilíndrico 2, que es este, gira, nos da la velocidad y la potencia a transmitir al engranaje 3. Nos da el ángulo de presión y nos da el módulo. ¿Cómo arrancarían?
Eh, claro, digamos, en realidad entras con la potencia y con la potencia con la potencia y la velocidad sacamos el momento torsor, que no es ni más ni menos que, digamos, va a ser nos va a representar la fuerza tangencial la fuerza que tenemos acá, ¿sí? Que va a ser claro, nos va a determinar la tangencial, igual que en Correa o que en los demás ejercicios, ¿sí? Y con la tangencial y el ángulo de presión que tenemos acá, que lo tenemos de dato, vamos a calcular la que 2 le ejerce a 3, ¿sí? Bueno, vamos a ver la resolución. Bueno, lo que les decía, primero calculamos la fuerza tangencial y la radial y la resultante, y bueno, y con la resultante vamos a sacar la fuerza que 2 le ejerce a 3. Bueno, esto está, digamos, son fórmulas. Es 60.000 por esta H, creo que es el módulo, no sé, bueno, arriba está bien la fórmula, pero tenemos la velocidad, el diámetro primitivo de 2, que es con el que entramos, y esta es la potencia, creo que es H. A ver, vamos al... Si alguno la tiene a mano. Acá está. H es la potencia en kilowatt. Bueno, tengan claro esto. No sé si en el ejercicio está en kilowatt, creo que sí. Acá la tienen para distintas unidades la fórmula para calcular la potencia. Pueden usar la que les combine con las unidades que tengan o calcularla con una fórmula y después hacer un cambio de unidades, digamos, es lo mismo, no hay problema. Pero bueno, vamos al C. Con los datos que teníamos de entrada, que eran la potencia, el diámetro que lo calculamos arriba y la velocidad, sacamos la fuerza tangencial, ¿sí? Que 2 le ejerce a 3. Sí. ¿Tienen claro? ¿De dónde sacamos el diámetro? Lo calculamos recién acá, el diámetro primitivo. O sea, nosotros lo que tenemos es el número de dientes, ¿sí? Y cuando calculamos acá la fuerza tangencial, nosotros lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo con esta ecuación es calcularlo como si fueran, digamos, ruedas de fricción, ¿sí? Entonces calculamos un diámetro primitivo, que es al diámetro que nosotros hacemos el cálculo de la transmisión de potencia, ¿sí? Escuché que lo vieron hoy en la teoría. Con el diámetro primitivo, nosotros vamos a poner nuestra fuerza a esta distancia del diámetro primitivo, ¿sí? Entonces es igual que lo estamos viendo como si fuera una polea, como calculábamos en correas. Entrábamos con la potencia y con la velocidad y en función al torque calculábamos la fuerza tangencial, ¿sí? Pero esta ecuación nos sirve para calcular esta fuerza, que es la tangencial, que en realidad a nosotros no nos sirve de mucho, porque al tener los dientes, al tener un ángulo de presión tallado, la fuerza real que vamos a tener va a ser normal a la superficie de contacto, que va a estar acá, en un ángulo de 20 grados. Pero nosotros, sabiendo el ángulo con el cual está tallado nuestro engranaje y teniendo la fuerza tangencial, vamos a poder encontrar esto. ¿Sí? ¿Quedó? Sí. Usamos eso. Sí, sí. Igual, nada, para estar seguro, bien, ¿qué es esa M? Que lo llama módulo. Es el módulo. Está relacionado con el paso del engranaje, o sea, es una propiedad del engranaje, la deben haber visto seguro en la teoría. Pero sí, digamos, es una idea del paso del engranaje,
¿sí? Es el factor de tamaño, digamos. Que sería como el paso, pero en cuestión de milímetros, algo así. Claro, lo debería buscar, digamos, si quieren buscamos a lo sumo la filmina de la teoría, me va a llevar tiempo porque no sé dónde está, pero No, no, a, está bien. Yo porque estoy medio perdido, pero bueno, entendí, sí, igual. a ver acá, a ver. Fíjense que el paso circular, que lo que estábamos viendo, es el módulo por pi. O sea, es un valor que te da una idea del paso, es geométrico. Lo que pasa es que con el mismo módulo, eh, vos podés tener, ¿cómo explicarlo? Distintos tamaños de engranajes con el mismo módulo. O sea, te está dando una idea del paso a la altura de la circunferencia base. ¿Sí? Fíjate que, digamos, es el paso multiplicado por pi. Claro, sí, sí. O sea, sería el paso, pero en unidad que podemos trabajar. Claro, sí. Bueno, volvemos. A ver si no me pierdo. Bueno, hasta acá estábamos, habíamos calculado los diámetros de paso y, bueno, la fuerza tangencial sale con esta fórmula. La radial no es ni más ni menos que o sea, la tangencial por la tangente de 20 grados, esto es geometría pura, pueden sacar cualquiera de las dos y con estas, con cualquiera de ellas pueden calcular la fuerza que 2 le hace a 3. ¿Sí? En este caso hicimos la tangencial sobre el coseno de 20 grados. Esto es geometría pura, están las ecuaciones arriba. Creo que no vale la pena, digamos, quedarnos ahí. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahora la fuerza que 2 le ejerce a 3, que es esta. ¿Sí? Y ¿qué les parece la que 4 le ejerce a 3? ¿Cómo es con respecto a esta? Más grande. Más grande. ¿Los demás? Bueno, acá está. ¿Por qué más grande? Es la misma. ¿Sí? Porque vamos más arriba, ¿cómo arrancamos nosotros a hacer este cálculo? Entramos con la potencia, ¿sí? Y con el diámetro de este engrane que está acá, ¿no? Y calculamos una fuerza que se transmite al engranaje 3, ¿sí? Pero fíjense que el diámetro del engranaje 3 en este punto y en este punto el diámetro es el mismo. Por geometría, digamos, es el mismo diámetro, es el mismo engranaje. Y la potencia, como nosotros estamos calculando que no hay pérdida, la potencia va a ser la misma. Por ende, la fuerza tangencial va a ser la misma, el torque va a ser el mismo, ¿sí? Eh, no, son dos puntos de contacto distintos, ¿por qué se van a anular? Eh, la radial de una es la tangencial de la otra. No, la tangencial, o sea, es la misma, lo único que cambia es la dirección y sentido.
Fíjate, vos justo acá la tenés a 90 grados, está, pero si estuviera acá, el otro, bueno, lo dibujé acá, sería lo mismo, lo único que cambia es el punto de aplicación y la dirección. ¿Sí? ¿Los demás quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Sí. Bueno, claro. No. Ah, que F' 4,3. Sí, está bien, que esta que está acá. Que F tangencial 4,3 decís vos. Claro, esta es la que se mantiene, es esta. Tal cual. Es lo que te decía yo con el círculo dibujado en otro lado. La tangencial se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Digamos, yo acá le estoy mostrando conceptualmente que es la misma, pero si ustedes quisieran hacer el cálculo, lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Se vienen con los datos de este engranaje, del engranaje 3, ¿sí? El engranaje 3 va a tener el diámetro de 125 milímetros, ¿sí? Y ustedes se vienen con eso, con este diámetro de 125 milímetros, lo ponen acá, ahora lo que hacen es entrar a ver, la potencia se mantiene, el diámetro cambia, pero las RPM también cambian, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener ahora un diámetro 2, el diámetro 3, que va a ser mayor, y unas RPM que van a ser menores, ¿sí? Porque es una reducción. Y cuando hagan este cálculo de la fuerza tangencial 4,3, les va a terminar dando el mismo valor, ¿sí? Porque nosotros la potencia, este valor de potencia, no varía, ¿sí? Si tuviera un rendimiento, si nosotros realmente pusiéramos un rendimiento, en este caso tendríamos que afectar esta potencia por el rendimiento, la potencia sería menor y ahí sí tendríamos una fuerza tangencial menor. ¿Sí? ¿O no? Sí, Rodrigo, sí, se entendió. Bueno, calculamos estas fuerzas y ahora nos pide que calculemos la reacción en el eje B. Ya teníamos la fuerza tanto tangencial como radial de 2 a 3 y la de 4 a 3. Para calcular la reacción, lo que hacemos es una suma, digamos, algebraica de los valores de las fuerzas, ¿sí? Ya las teníamos acá dibujadas. Y para calcular esta, llevamos esta radial que la tenemos acá, digamos, las colocamos acá y hacemos una suma algebraica, no tiene mucho más, ¿sí? Sumamos las radiales y las tangenciales y para calcular la resultante es el valor de las dos elevado al cuadrado sumados la raíz cuadrada, ¿sí? Esto también creo que no tiene mucho, es cálculo numérico. ¿Estamos? Y bueno, ahí quedaría, Sí. quedaría el ejercicio completo. Son todos medios parecidos. Son todos medios parecidos. El 2, la diferencia que tiene que
los engranajes son helicoidales. Si quieren, vemos de este ejercicio cómo encararlo y bueno, lo encaran para resolverlo ustedes y a lo sumo la clase que viene se sacan las dudas. ¿Les parece? Están divididos por condición, por la parte geométrica y la parte de diseño. Sí, están en dos prácticos divididos, pero no están, digamos, como está en el cronograma de helicoidales ¿cómo es? Y de cilíndricos de dientes rectos, sino que están divididos entre la parte de reconstrucción geométrica y la parte de diseño en sí. ¿Sí? Bueno, fíjense, en este tenemos el motor y esto que es un eje o un árbol. Este que está acá. Un árbol. Un árbol, parece. Un poco y un poco. Un árbol. Si fuera un eje, digamos, no transmitiría potencia, por lo tanto habría otro engrane acá donde estuviera transmitiendo. Como no hay un engrane acá, la potencia se está transmitiendo por el árbol a algún elemento que esté acá, ya sea la máquina, una polea, otro engrane, a lo que sea, ¿sí? Entonces este es un árbol, este está transmitiendo potencia. Bueno, el ejercicio este les da los datos, al igual que antes, lo único que acá nos va a dar un ángulo de hélice, que es el ángulo de la hélice del engranaje. Y bueno, y nos pide lo mismo, que calculemos lo mismo, dibujar el diagrama, en este caso es para el árbol del motor, y nos pide bueno, que calculemos las fuerzas. Es exactamente lo mismo que el anterior, nada más que nos está pidiendo que calculemos el del árbol del motor. Nos está pidiendo el del árbol del motor. ¿Qué reacciones les parece que va a haber en el árbol del motor? O sea, ¿cómo plantearían la primera parte, el diagrama, para después hacer el cálculo de fuerzas? Está viendo el diagrama del árbol, vamos a dibujarlo acá. ¿Qué fuerzas actúan sobre el árbol este? Está transmitiendo una potencia. Por lo tanto, este engranaje está, digamos, acá va a haber fuerzas que el engranaje 2 le va a ejercer al engranaje 3. ¿No? Entonces, en este punto se van a generar fuerzas que van a afectar a nuestro árbol. ¿Cómo van a ser? Lo que vimos recién, alguno que se anime. Habría que mirarlo de costado. Y vamos a mirar. Vamos a mirarlo de costado. Quedó medio ovalado. Bueno, como dijimos, mirándolo con esta vista de costado, vamos a tener una que el engranaje 3 le va a ejercer, dibujé una raya en vez de, a nuestro engranaje 2, ¿sí? Va a ser así, ¿no? Y después, debido al torque, va a haber una tangencial que depende si lo miremos de acá para allá o de allá para acá, va a estar por acá, ¿no? Y en esta vista, la fuerza tangencial va a la que 3 le va a ejercer a 2, va a estar saliendo de la hoja. ¿Sí? Va a estar por acá, saliendo de la hoja. Claro, ¿Estamos? sería un punto. Claro, sería un punto, nada más que a mí me queda una flecha, es un punto. Acá. Está saliendo, pero de vuelta. La goma quedó medio grande.
Claro, pero dibujarlo con la lapicera, yo estoy con el coso este. Vamos a dibujar un punto. Acá. Bueno, está el punto que está saliendo de la hoja y además tenemos la radial, que es esta que estamos viendo acá, la dibujamos para acá. ¿No? Bueno, esas dos fuerzas se van a transmitir por el árbol a nuestros rodamientos, ¿no? Entonces vamos a tener dos apoyos, uno en B y uno en A. Vamos a dibujarlo en amarillo. Vamos a tener un apoyo acá y un apoyo acá. ¿Estamos? Faltaría otra fuerza, ¿no? Ahí está. ¿Qué fuerza falta? Mirándola en el dibujo que hiciste a la derecha, tendríamos una saliendo o entrando de la hoja por ser engranaje helicoidales. Bueno, hablaron dos. El que recién dijo la del torque, digamos que es la que a nosotros nos interesa de transmitir potencia, es esta, es la tangencial, ya está. Si dibujamos acá nuestro momento, la debida al torque es esta, ya está. Pero, como decía el compañero recién, como estos engranajes son helicoidales, no son más rectos como antes, además vamos a tener una que acá depende de qué lado lo estemos mirando, va a entrar, o vamos a dibujar la cruz que es más fácil, hasta metiéndose a la hoja, ¿sí? Que sería una fuerza que va a estar, si este gira para aquel lado, va a estar así, axial. ¿Se entiende? Como el árbol del motor está girando en este sentido, la hélice, que tiene esta forma que está acá, la verdadera fuerza tangencial ahora está así. Entonces se nos genera un axial, ¿sí? Y la componente radial, que ya la dibujamos. ¿Se entendió o no se entendió? ¿La tangencial no sería el punto verde entonces? Ah, porque están callados, se entendió más o menos. Vamos acá arriba. Acá. Vamos acá. A ver si se entiende con este. Fíjense que hoy, cuando nosotros hicimos el otro ejercicio, la tangencial, que es esta que está acá, y con nuestro ángulo de presión, que es este que está acá, que habíamos dicho que era 20 grados, determinábamos podemos determinar la radial y la descomponíamos con el ángulo, que esta es la fuerza real que se está transmitiendo en el engranaje, ¿sí? Esto es lo que hicimos hoy. Pero ahora, como nuestro engranaje es helicoidal, cuando nosotros transmitamos potencia con la fuerza que teníamos, digamos, la que estábamos viendo nosotros recién, la tangencial, sería esta. Habíamos dicho que teníamos una tangencial y una radial, que es esta que está acá. Pero además, por la inclinación del diente, se nos va a generar una reacción, que es esta que está acá, con un ángulo de ¿cuánto? ¿Qué ángulo tiene? ¿No dice beta? Bueno, sí, acá en el dibujito, pero en el ejercicio que estábamos calculando nosotros. Con el ángulo de presión hacemos esta descomposición, ¿sí? Entre esta y esta. Y este lo hacemos con el ángulo de hélice, ¿sí? Con la hélice que está tomando el diente. Entonces, con el ángulo de hélice vamos a descomponer esta fuerza, ¿sí? Y se nos va a generar una, que acá está en violeta, que es una fuerza axial, que es la que yo estaba dibujando hoy, que va en esta dirección, la dirección Z. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Sí.
Bueno, entonces vamos a volver. Bueno, acá estaba de lo mismo. Vamos a volver a donde estábamos. Entonces, vamos a agrandarlo. Teníamos en nuestro árbol, que está acá, dijimos que íbamos a tener una fuerza radial acá, una que entraba o salía, en realidad es al revés, es un punto, vamos a dibujar el punto acá, y se nos generaba una axial que por la forma de la hélice va a ir para allá, ¿no? Estas son las fuerzas que vamos a tener, estas tres, esta descomposición de fuerzas. Y vamos a tener acá las reacciones. Vamos a poner en colorado, vamos a poner una reacción acá y una acá. ¿Estamos? Y ahora hacemos las ecuaciones de equilibrio y sacamos las reacciones que están en colorado. ¿Sí? Más o menos. Esta fuerza que está acá, que está entrando, que está saliendo de la hoja, con estas reacciones que yo dibujé acá, imposible, se nos va a venir. Claro. Entonces vamos a hacer el cálculo en dos planos, ¿sí? En el plano, depende cómo lo quieren llamar, acá está, en el plano XY, y vamos a hacer otro en el plano ZX, ¿sí? Van a tener que hacer los cálculos en dos planos para poder sacar las reacciones que va a tener acá cada uno de los rodamientos, ¿sí? Acá nosotros vamos a plantear ponerle una fuerza que está entrando al plano acá y una acá, que está entrando a la hoja, ¿sí? Entonces, cuando después nosotros con la distancia que tenemos acá, y con esta fuerza vamos a calcular en los dos planos para calcular la reacción que va a tener nuestros rodamientos. Y ahí nos quedaría completo. ¿Estamos? Los escucho. ¿No faltaría la axial? Ahí está, muy bien, la axial. Uno de estos dos, o este, el ejercicio les dice cuál es este, tiene que soportar la carga axial. Después cuando vean la parte de rodamientos van a ver, por ejemplo, si esta es la fuerza que soporta la carga axial, el árbol está en compresión y este es un rodamiento con un apoyo deslizante. El rodamiento se puede mover para acá o para allá, ¿sí? Entonces acá el árbol desliza y este es el que está soportando la carga axial. ¿Sí? Bueno, y ahí les quedaría todo el planteo listo, les quedaría hacer el cálculo numérico. ¿Cómo van a hacer el cálculo numérico? Igual que siempre, entrando con la potencia y con las fórmulas, que ahora van a tener un ángulo más, que es el ángulo de hélice. Van a hacer toda la descomposición de fuerzas y van a encontrar estas fuerzas que están acá y después, bueno, son ecuaciones de momento. Nada más. ¿Sí? Pero ahora acá ya tienen todas las restricciones, las fuerzas, digamos, para arrancar el cálculo. ¿Estamos? Y de la misma manera, si quisieran, podrían hacer el cálculo en este árbol secundario que está acá. Bueno, le faltan estas distancias. Bueno, ¿estamos? Ahí les queda planteado. Si les parece, avancen con este o con los que quieran más adelante y el martes seguimos con las dudas, ¿sí? Acá está el planteo de, como les decía, vamos a tener la axial en este rodamiento
Y bueno, acá fíjense que hay una para arriba y una para abajo. Yo la planteo las dos para abajo. Esto plantéenlo como ustedes quieran y o sea, van a cambiar los signos nada más. ¿Sí? Y fíjense que acá tienen las tres. La radial, la tangencial y ahora por el hecho de ser helicoidales tienen la axial. Tengan en cuenta que esta fuerza axial, o sea, las tres fuerzas estas que están acá, la radial no, la tangencial y la axial, tienen un brazo de palanca que es el diámetro del engranaje. Eso se suelen equivocar mucho y poner este punto acá. ¿Sí? Fíjense que la axial ejerce un brazo de palanca para hacer reacciones en B y en A. Bueno, ¿les parece que dejemos acá e intenten resolver el práctico? Sí. No, por eso, sí, resuelven algo y sacamos dudas, así no, digamos, no hago el práctico completo en el... ¿Qué pasó? ¿Que fue larga? Sí, yo. Claro, a mí me pasó lo mismo. Yo entregué 56. Yo entregué a las 10. Menos 10. Sí, yo estuve igual, todo el día y sin descanso, no es que... A mí también me pareció demasiado larga. Fueron 3 temas, ¿no? Sí. Y los 3 fueron ejercicios que no estaban en la práctica. Fueron 3 ejercicios distintos. Había uno parecido. El de sincrónica. Claro. El de cadenas. Estaba igual, pero a mí me pasó que también lo tenía hecho, pero como lo quería dejar bien prolijo para que no haya nada que me pueda ir en contra, también estuve un ratazo pasándolo y viendo, aclarando y poniéndole cada cosa que iba haciendo. Che, bueno, nada, lo tomo para comentarlo ahí con la cátedra, si no me animan a decirle. Sí, por otro lado, cuando le pedimos el dato que faltaban, nos lo mandaron a las 5 de la tarde. Claro. Sí, Claro, a mí me escribiste vos, yo por eso consulté bien a ver cuál era y te lo mandé, digamos, lo antes posible, pero sí, faltaba un dato. No, pero se hizo largo. El año pasado, otros años, lo que hacíamos era que por ahí le dábamos todo el fin de semana, ponerle hasta el lunes. Y bueno, por ahí una de las cuestiones era que, o sea, ¿por qué tomar una evaluación un sábado?